Muy buenos días tengan todos ustedes, les saluda la profeta Estefanía Méndez. Gracias por el privilegio que me dan de poder entrar nuevamente a sus casas, a sus vidas, a sus corazones, empresas, bendiciendo y estableciendo el reino de Dios en este último tiempo, en el Kairos, en el último Kairos de Dios, para tu vida, para la mía, para nuestras congregaciones y para el mundo entero de lo que Dios tiene. Quiero presentarte hoy, está con nosotros el pastor y profeta Juan Manuel de Ministerios Fuego Santo. Me gustaría, pastor, que te presentaras ante el pueblo. Claro que sí, un saludo a todos, ¿verdad? Es para nosotros un privilegio estar acá compartiendo el Kairos de Dios para muchos profetas, para muchas iglesias, ser de bendición en este momento en el que Dios ha despertado corazón de profetas para estarle hablando a su pueblo, y creemos de que este es el inicio de algo grande a nivel internacional. Amén. ¿Verdad? Amén. Así es de que esperamos que sea de bendición y que todo en el corazón de Dios sea transmitido a sus vidas de una manera sobrenatural. Amén. Vamos a orar en este momento. Acompáñanos cerrando tus ojos, dispusiendo tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús declaramos en este día que las nubes, Señor, de violencia se dispersen, y declaramos Isaías 45:8 en nuestras vidas, que el rocío, las nubes darán su agua, Padre, para florecer en la tierra el alimento que tú has provisto para nosotros. Gracias por este tiempo, y declaramos que la semilla que hoy hablaremos la estamos enviando, Señor, a los 4 puntos cardinales para que produzca semilla nuevamente, porque sembramos pan porque comemos, pero que dé el fruto al 30, al 60 y al 100%. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar. Como les he venido hablando, ¿verdad? Que Dios ha estado hablando por la boca de los profetas en este último tiempo, levantando hombres y mujeres aguerridos, que le hemos creído a Dios, y no importando las circunstancias adversas, dolorosas, los benditos, como les digo, los benditos procesos de Dios en nuestras vidas para levantarnos como reyes y reinas en el tiempo de Dios, con frente de pedernal, hechos diamantes inquebrantables. Hoy vamos a hablar en Apocalipsis 22:6 acerca de que dice: y me dijo, estas palabras son fieles, verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. ¿Qué me puede decir usted, pastor, con respecto al anunciamiento de lo que Dios está hablando acá? Sí, definitivamente la palabra declara el hecho de que son espíritus designados por Dios, ¿verdad? Espíritus de profetas, ¿verdad? Que tienen que esparcir el anunciamiento de los últimos acontecimientos en la tierra. Cuando nosotros vemos este hecho, tenemos que reconocer, podríamos decir, el anunciamiento pre-arrebatamiento, ¿verdad? Y el anunciamiento post-arrebatamiento. Definitivamente lo que más nos interesa a nosotros es el pre-arrebatamiento, ¿verdad? Que es cómo Dios está preparando a la iglesia para que la iglesia pueda ser arrebatada por el Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Hay mucha gente que no entiende el pre-post. Yo lo entiendo, pero me gustaría que se lo ampliara más a la gente, porque a veces vivimos tan apresuradamente y decimos, eso me lo vienen diciendo a mí desde hace años atrás, y no hay modo que se cumpla, ¿verdad? Dice la Biblia definitivamente de que Él viene hasta que su pueblo pues esté preparado, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué el pueblo no se ha dejado preparar por Dios, ¿verdad? En muchas áreas. Entonces, cuando hablamos de los profetas del prearrebatamiento, ¿verdad? Hablamos de aquellos siervos de Dios que están anunciando a la gente el cómo prepararse para el arrebatamiento especial de Dios, ¿verdad? Ahora, las anunciaciones que hemos visto que tú dices que no se cumplen, de alguna manera, son las anunciaciones que vemos a nivel mundial, ¿verdad? Exacto. El hecho del fin del mundo y muchas cosas que salen meramente no de la boca de Dios, definitivamente. Cuando hablamos del hecho del prearrebatamiento, estamos hablando de cómo la iglesia tiene que estar preparada para ese arrebatamiento precioso, ¿verdad?
Los profetas que se levantan después del arrebatamiento son los profetas que hablan sobre los 144,000, ¿verdad? Así es. Cuando hablamos de los profetas antes del arrebatamiento, estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Amén. Y estamos hablando de que por eso estamos acá, porque estamos creyendo que nosotros somos esa generación. Y déjame decirte que no solo acá, estaba en varios lugares donde Dios está despertando. Amén. Donde Dios está despertando ese espíritu de aquellos que estamos sintiendo en nuestro ser interior el llamado del novio. Amén. ¿Verdad? Definitivamente ese es un llamado que estamos comenzando a sentir los profetas, ¿verdad? Y es donde nos encontramos. ¿Por qué causas? Es de que el pueblo de Dios ya no está escuchando la voz de Dios, la está queriendo apagar, ¿verdad? O no está creyendo. Pero Dios está despertando en muchos lugares, definitivamente, ¿verdad? El hecho de que Cristo viene. Amén. Definitivamente. Me sorprende porque nosotros hemos estado juntos, ¿verdad? Hace algunos años nos conocemos y hemos declarado la palabra profética a nivel congregación, nivel personal e incluso a nivel mundial. Y el Señor ha ido cumpliendo, ¿verdad? Sí. Ninguna palabra de la que hemos dicho ha caído a tierra. Y de hecho, aquí el siervo y pastor y profeta ha declarado palabra para mi vida que hoy yo la estoy viviendo y de igual manera. Amén. Pero ¿qué para tu vida? Si en algún momento vino un varón o una mujer de Dios temerosos de Él que te declararon una palabra pero no has visto el cumplimiento, pero me impresiona porque ahorita veníamos hablando precisamente de eso, de que cuando Dios te da una palabra y dice, te quiero bendecir, te quiero levantar, te quiero dar a conocer al mundo, pero siempre antes de eso viene la prueba, viene el pulimiento, viene el proceso para desatar tu fe. Y él me decía, o te mantienes firme o te apartas. Y una de las cosas que a mí me ha llevado ahora a vivir la gloria de Dios que estoy viviendo, como hablábamos, ¿verdad, pastor? Que la gloria postrera es mayor que la primera. Amén. Y ahorita estamos viviendo un tiempo poderoso, una explosión nunca antes. La bomba de Hiroshima se quedó pequeña a la explosión que Dios está haciendo hoy en los profetas, que nos dejamos pulir, que pasamos el proceso para salir detrás de la majada, para ser presentados ante reyes y sacerdotes celestiales, terrenales y con el poder del Señor, ¿verdad? Amén, así es. Sí, es que mira, vemos el caso de Elías, ¿verdad? Amén. Antes de ser levantado. Así lo que él tiene que pasar. De hecho, él deseaba morirse. Yo creo que pasamos todos por eso. En un momento que decimos ya no más. Deseaba morirse viendo la gloria de Dios con una palabra poderosa. Porque la palabra que él traía era que iba a restaurar a Israel, ¿verdad? Y lo deja sin comida, lo deja sin agua, ¿verdad? Y desea morirse. O sea, un profeta de ese calibre diciéndole a Dios, quítame la vida. Pero era un proceso que tenía que suceder en él antes de ser levantado, ¿verdad? Amén. Entonces es un proceso que viene para nosotros y es un proceso que viene para la iglesia, ¿verdad? El hecho de que nosotros escojamos estar con Dios que estar en la tierra, ¿no? Amén, así es. Entonces era lo que tú decías, ¿verdad? Antes de la gloria postrera viene un proceso a nuestras vidas y es donde dudamos la palabra profética, ¿verdad? De hecho, yo he escuchado gente que dice, no, tal profeta me mintió, tal profeta me habló en la carne, ¿verdad? Tal profeta se equivocó, pero no han entendido que antes de esa promesa viene un proceso en sus vidas. Amén. Definitivamente. Así es. Y son ellos los causantes de que la profecía se cumpla según la fe y según el actuar de ellos. Sí, a mí me impresiona que todos los profetas, yo he estado, le venía contando el sueño, ¿verdad? Acerca de lo que Dios me estaba dando y me decía, automáticamente fui a Isaías 6, donde habla, y estos carbones encendidos, ¿verdad? Que Dios puso en nuestra boca. Dios te está dando un llamamiento a ti, varón, mujer de Dios, que estás ahí viéndonos. Si eres pastor, si eres profeta, y no te sorprendas si un día se levanta toda una congregación, como me pasó a mí, como nos ha pasado a todos, a decirnos profetas falsos, pero porque ellos no han querido creer a la palabra. Y otra de las cosas, ¿verdad, pastor y profeta? Es de que Dios no solo nos da la palabra,
sino qué es lo que tenemos que hacer. Dice, si escuchas atentamente hoy su voz a la palabra declaratoria que el profeta está dando, y dice, y la crees, pero obedeces y empiezas a caminar, dice, Amén, ¿verdad? exactamente. Cuando tú empiezas a caminar conforme a lo que te fue declarado, ay, es una bendición y recibes. Wow. Claro que sí, pero primero tienes que pagar un precio, el bendito precio que tienes que pasar, desiertos, hornos, calderas, ollas, sartenes, el Jordán, el mar, para poder entrar a la tierra prometida. O sea, lo que tú estás viendo ahorita en nosotros, en el tocar de la trompeta, no ha sido fácil, ¿verdad, pastor? Hemos llorado. Amén. Nos hemos decepcionado, hemos entrado a cuevas, sí, y Dios ahí mismo nos ha mandado también cuervos para alimentarnos. Amén, así es. Como venía contándole que yo ya había cansado de estar. ¿Me da permiso para dormir hoy aquí? ¿Me da permiso para...? Ay, yo le dije al Señor, ya no más. Pero el Señor me dijo, cuando tú entiendas el proceso por el cual estás pasando y me des las gracias y empieces a caminar y a declarar lo que yo te he dicho como profeta y dejes de escuchar lo que el mundo dice, entonces ahí, Amén. solo entonces es que yo te vuelvo a levantar. Y bendito Dios, benditas promesas, bendito pulimiento, que ahora estamos aquí contigo declarándote y Amén. diciendo lo que Dios tiene no solo para ti, sino para nosotros, ¿verdad? Pues fíjate que hablábamos del proceso antes de que la palabra se cumpla. Así es. Y dice en Apocalipsis capítulo 1 que Juan, cuando él recibe la profecía del Apocalipsis, está, aparte de que en lo literal estaba en una situación muy difícil, el propósito era que él estuviera en el Espíritu, dice ahí. Amén. Así Dice, es. y yo, Juan, estaba en el Espíritu. Así es. Y es a lo que Dios nos lleva realmente, a que estemos en el Espíritu, porque yo lo digo pues con todo respeto, acá delante de todos, yo te veo diferente pues, ¿verdad? Amén. Veo tu rostro, veo tu Gloria vida, a veo Dios. cómo hablas, y es lo que Dios quiere pues, para que Juan tuviera que recibir eso, tenía que estar en un momento especial, su Amén. corazón y su vida con Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, es el propósito de Dios, porque estamos viviendo un tiempo donde Dios quiere hablarle a su pueblo, ¿verdad? Y quiere hablarle de una manera clara, quiere manifestarle cosas sobrenaturales donde el pueblo pueda acercarse más a él, pero necesita que sus profetas estemos en el Espíritu. Amén, así es. Necesita que sus profetas realmente estemos en el Espíritu. Yo le decía a mi esposa, es una gran responsabilidad la que Dios está haciendo con nuestras vidas, ¿verdad? Así Porque es. vamos a iglesias donde nos invitan por primera vez, no decimos somos profetas, somos pastores, no decimos nada. No. Inmediatamente termina todo y nos ungen, ya nos van ungiendo como 20 veces, como 100 veces, Sí, ¿verdad? así es. Nos ungen y profeta, y entonces es una gran responsabilidad el hecho que Sí. nosotros nos mantengamos en el Espíritu, y es una situación de la cual el diablo sabe también, ¿verdad? Y el Claro. diablo está, yo no sé si tú lo has visto, pero está haciendo algo tremendo, haciendo el hecho de que cada vez más profetas vivan menos en el Espíritu Amén, así es. y vivan más en la carne, ¿verdad? Así es. Estamos viendo, cuando tú me haces la invitación y me das la palabra en Apocalipsis capítulo 22, y que Dios está despertando el espíritu de los profetas, yo inmediatamente siento un clic en mi corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero comienzo a analizar también el hecho de que como nosotros somos gente que nos mantenemos en varios lugares, ¿verdad? Predicando la palabra, Así nos es. mantenemos en países y todo, nos damos cuenta cómo profetas grandes de Dios están cayendo de donde Así estaban, es. ¿verdad? Así Por, es. por el hecho de que, te vuelvo a repetir, el diablo está comenzando a dar ataques fuertes, tremendos. Y yo le digo también a los profetas que nos escuchan, que estamos en una guerra, tú lo dijiste cuando empezabas ahorita el programa. Estamos Así es. en una guerra, estamos en una batalla, ¿verdad? Así es. Nosotros con profeta Estefanía nos conocemos y me atrevo a decir que nos hemos constituido profetas de guerra, hemos pasado Amén. cosas bien fuertes. Así es. A mí me consta, ¿verdad? La otra vez me hablabas de Panamá, no me acuerdo dónde me llamabas. Ajá.
llorando y me dice, pastor, yo necesito una palabra ahorita porque ya no aguanto. Así es. Te estaban sacando de una iglesia, ¿verdad? Sí. Porque ella así se es. levanta a hablar, a descubrir al pastor en la situación que estaba. Así Y la es. iglesia se levanta contra ella, hasta la policía creo que te Sí, echaron, ¿verdad? sí, cabal, todo Y el... yo dije, wow, dije yo, hermana Estefanía, y bueno, comenzamos a orar por tu vida. Y entonces cosas que muchos profetas no aguantan, Así muchos es. pastores no aguantan. Como a la semana me llamaste, que luego te volvieron a recibir. Así es. Y toda la iglesia alabó a Dios confirmando la palabra que tú Amén. habías dado. Así es. ¿Verdad? Pero fíjate que muchos profetas se hacen para atrás. Muchos profetas no soportan. De hecho, muchos profetas se venden, ¿verdad? Venden la palabra Así porque es. estamos viviendo un tiempo bien tremendo. En Así Estados Unidos, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo que si tú llevas la palabra, ¿verdad? En Estados Unidos, si tú llevas la palabra que a ellos les gusta y que ellos quieren, te reciben hasta con limusina. Así es. Si tú le llevas una palabra en la cual los vas a descubrir, ¿verdad? En lo cual vas a limpiar sus vestiduras, a muchos no les gusta. Claro, ¿verdad? claro. Y es una de las cosas que he vivido. Yo no lo había dicho, pero gracias a Dios que Dios siempre, ¿verdad? Hace las cosas tal que, y de verdad, somos profetas de guerra, que no, Dios nos lo ha venido diciendo, que nosotros no somos profetas de los que retrocedemos, sino que nos establecemos y como el búfalo de Medián, sacamos el aceite fresco de la unción y seguimos, porque a eso hemos sido llamados. Por eso muchas personas no nos reciben, porque quieren, la palabra de Dios dice que aquel profeta que constituye constantemente cosas hermosas a cada rato, dice, si se cumplen, el tal es profeta. Sea que un profeta establecido bíblicamente no es aquel que te está, ay, qué bonito eres, qué lindo eres, como te quiero. No, es aquel que declara el pecado, que saca a luz el pecado, Amén. que te declara lo mal que estás, pero también te dice, no, no es por ahí, el Señor te lleva por aquí y quiere llevarte a pastos verdes. Y entonces es donde se cumple la palabra, Así es. ¿verdad? Es decir que un borracho quiere que se cumpla la palabra de que Dios le va a quitar el vicio, Así es. pero no quiere dejar la botella. Exacto. Entonces, por eso decíamos, mucha gente recibe la palabra y comienza a decir, no se cumplió, pero no se dan cuenta, ¿verdad? Que antes de dar la palabra, ¿verdad? Y eso me gusta mucho de tu vida, porque yo me doy cuenta y yo respaldo eso. Siempre que das una palabra de prosperidad, antes, ¿verdad? Das machete. Antes Le vuelo limpias, la ¿verdad? Antes limpias, antes podas el área para que la semilla Amén, caiga, así ¿verdad? es. Y los que entienden esto prosperan. Amén, A mí así me es. gusta, yo lo he visto, los que entienden esto prosperan. Los que no entienden esto y no quieren limpiar su vida para que la palabra se cumpla, no prosperan, ¿verdad? O sea, por eso dice la Biblia que la espada profética es de doble filo. Así es. Una es Amén. para matar y la otra es para dar vida, ¿verdad? Así Entonces, o se cumple de un lado o se cumple de otro. ¿Sí o no? Amén, así ¿Verdad? es. ¿Sí o no? A mí me impacta cómo sucede esto, ¿verdad? Pero sí, volviendo a Apocalipsis dice, yo, Juan, estaba en el Espíritu, ¿verdad? Y es una situación bien tremenda el ahora encontrar profetas, que sí son profetas puestos por Dios. Encontrar profetas que realmente están viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Que son muy pocos ahora. Son muy pocos. Yo hablo con profetas y yo lo digo sin ofender a nadie. Pero hablo contigo y siempre que hablo contigo me hablas, Dios me dio un sueño. ¿Sí o no? Dios me dio un sueño. Así es. Dios me habló anoche. Dios me acaba de hablar. Hablo con otros profetas y no hablan lo mismo, ¿me entiendes? No hablan lo mismo. O sea, practican cosas más terrenales que espirituales. Entonces, debemos de entender nosotros y para nosotros dos, que debemos mantenernos en el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Ahora, Amén. el libro de Malaquías dice, he aquí yo envío al espíritu de Elías. Amén. ¿Verdad? Así es. El espíritu de Elías. Si nos ponemos a examinar el espíritu de Elías, no nos da ni tiempo el día de hoy, ¿verdad? Entonces dice, yo aquí envío al espíritu de Elías. Estamos hablando del cumplimiento de Juan el Bautista, es cierto. Pero cuando hablamos del espíritu de Elías, hablamos también del hecho de que dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Si lo hablamos espiritualmente, hablamos de que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente de que Él se iba, pero dejaba al Espíritu Santo y Amén. Él los guiará. Amén. Él los guiará.
Entonces, ¿a quién está usando el Espíritu Santo para guiar al pueblo? ¿Verdad? A los profetas, definitivamente. Exacto. Entonces, esto es algo que se tiene que cumplir. Nosotros somos los amigos del novio, Así es. ¿verdad? Y estamos cuidando a la novia. Así es. Y estamos haciendo que la novia cada vez se haga más espiritual. Amén. Para recibir a un Así novio es. espiritual, definitivamente. Y somos profetas que, como decimos, estamos guerreros, estamos peleando hasta contra la misma iglesia. Así es. Estamos peleando, ¿sí o no? ¿Verdad? Así, hay iglesias que realmente ellos dicen, viene un profeta, vamos a invitar al profeta, pero al primero que limpian, ¿verdad? Que limpiamos es a los que están al frente. Y después dicen, no, ellos no son profetas reales, porque vinieron a decir cosas que no son. Pero al caminar a los días, ni siquiera pasa una semana cuando nos están llamando, mire la palabra que usted le dijo al pastor o a la pastora o a X o Y persona, se cumplió. Se cumplió. Y pastor, yo quiero decirlo también, que estén siempre atentos a esta programación, porque lo que el pastor les dijo del espíritu de Elías, queda confirmado que vamos a invitarte para tener ese tiempo, ¿verdad? Para poder ir enseñándoles a ustedes qué realmente es el espíritu de un profeta. ¿A qué está llamado? ¿Por qué está llamado? ¿Cómo se mueve? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se establece en un solo lugar? ¿Verdad, pastor? Como veníamos hablando. Porque un profeta no se establece, como le decía la mujer a su esposo cuando le decía al profeta, lo del profeta Eliseo. Mira, sé que este varón es de Dios, porque sí ha cumplido todo lo que ha dicho, pero el pobre no tiene dónde dormir. Y le dice, hagámosle enramada. Y siempre Dios nos permite, ¿verdad?, tener una enramada en diferentes lados. Y como el pastor y profeta nos decía y me decía, yo bendigo su vida porque él ha sido testigo, porque de verdad, mentiras aquí no hay. Y por eso traigo gente que ha conocido mi caminar. Cuando Dios me empezó a levantar, era sin misericordia. Le volaba la cabeza y todavía sigo así, pero ahora con más misericordia, porque me ha tocado que pagar el precio. Pero como el pastor decía, antes de la palabra bendita, económica, financiera, porque yo no predico prosperidad, y eso tú lo sabes, pastor. Amén. Yo no predico prosperidad, lo que predico es la palabra de Dios, la vivencia que he tenido, lo que a mí me constituye, igual que tú, pastor, hemos visto tu caminar, hemos visto el proceso, hemos visto, y Dios te lleva de gloria en gloria. Amén. Y palabra verdadera que el Señor ha cumplido, que Él ha dado, y que mucha gente también no ha recibido, porque dice, ay no, cuando usted me dio la palabra, me vinieron trancazos y a la final ya ni se cumplió, por lo mismo. Pero quiero decirte que el pastor y profeta aquí me ha dado palabra y me ha tocado que pagar un precio, pero aquí estamos. Amén, así es. Y vamos todavía para más grande. Y no porque nosotros nos gloriemos, no porque, mírenme qué bonitos somos. No, simplemente porque le hemos creído a Dios. Somos bonitos. Ah, hermosísimos, eso sí. Hermosísimos, guapísimos. Pero quiero decirte que más que hermosos físicamente, nuestra hermosura viene del interior, de esta bendita palabra de Dios, que ha sido nuestro espejo y que hemos caminado conforme a ella, ¿verdad, pastor? Pues fíjate que, volviendo siempre a Apocalipsis, ¿verdad? Decíamos de que Juan estaba en el Espíritu, para que sigamos, o que yo pueda atribuir un poco en este día, ¿verdad? Tenemos que empezar hablando por los profetas, ¿verdad? Así es. Y luego la palabra que los profetas dan, ¿verdad? Porque es más, dice la Biblia que su juicio comenzará por su casa, ¿verdad? Exacto. Bien, hablábamos entonces del hecho de que el diablo, ¿verdad? Sabe esto, que es el último kairos de Dios, y de que solo en el Espíritu vamos a poder discernir los moveres dimensionales de Dios, para que la iglesia vaya creciendo, porque va a venir un tiempo, Dios me hablaba que va a venir un tiempo donde la iglesia va a tener que crecer a grandes pasos. Amén. ¿Verdad? Porque el tiempo se está acabando, ¿verdad? Y hay una iglesia muy pequeña en el espíritu, tiene que crecer a grandes pasos. Entonces, vemos profetas, ¿verdad? Desgraciadamente en pecado, o profetas en lepra, como María, ¿verdad? Que se llena de lepra, como Gizi, que se llena de lepra, ¿verdad? María por estar hablando cosas que no entiende,
¿verdad? Y Contra Gizi los por estar siervos. escogiendo dinero que no tiene que escoger. Vestiduras que no le correspondían. Exactamente. Entonces, lo que yo he visto como pastor profeta es el hecho, ¿verdad? De que he tenido que incluso por la misericordia de Dios, el privilegio hasta estar restaurando profetas. Gloria a Dios, ¿Verdad? a mí también me ha tocado. Sí, que han caído en adulterio, ¿verdad? En fornicación. Así es. El sexo es una manera, un arma bien fuerte que el diablo está usando para votar profetas. Es algo que no podemos tener un tabú para hablarlo, porque es así. ¿Verdad? Exacto, A exacto. donde quiera que yo he ido, siempre se oye de un profeta que está siendo atacado o que ya fue dominado por una situación de estas, ¿verdad? Homosexualismo, lesbianismo. Es una Violaciones. guerra, es violación, es una guerra bien tremenda, ¿verdad? Alguien podrá decir, sí, pero ellos también no quieren entregarse a Dios, qué sé yo. Vamos al hecho de que el diablo no quiere que los profetas estén en el espíritu. Amén. Y es una situación bien tremenda. Entonces, volvemos a decir, estos profetas o nosotros tenemos que mantenernos en pie. Me dice una oveja, pastor, ¿qué pasa? ¿Será que usted todavía corre el riesgo de volver atrás, verdad? Y le digo yo, ese riesgo lo tengo desde que acepté a Cristo, ¿verdad? Así es. Estoy en una batalla cada día. Pablo dijo, ni yo mismo creo haberlo alcanzado. Exacto. Lo único que hago es ver hacia el frente, el centro que es Cristo y seguir adelante. Entonces, otra situación es el dinero, ¿verdad? Como te vuelvo a decir, desgraciadamente muchos profetas no aguantan el andar pidiendo posada, ¿verdad? Sí. Entonces, se venden realmente, esa es la palabra, se venden por una ofrenda, por un dinero, por una casa. Tienen que quedar bien con el que les va a dar la casa. Tienen que quedar bien con el que les va a dar el dinero. Yo me acuerdo que nosotros nos fuimos, no quiero decir el nombre, nos fuimos a una iglesia donde solo gente de mucho dinero, con mi esposa, ¿verdad? Nos fuimos a predicar a ese lugar. Yo estaba predicando, mi esposa me levanta la mano y me dice, quiero dar una palabra. Bueno, le dije yo, ¿verdad? Como ella es igual que así es, profeta mi hermana, también es. es. De machetera, ¿verdad? Dije yo, bueno, no sé qué va a hacer. Le di el tiempo con miedo todavía, ¿verdad? Y comenzó a agarrar a los de la alabanza y les comenzó a decir en su cara y les comenzó a decir, tú andas, es más, el que estaba tocando la batería le dijo, tú andas con una novia que es mormona y andas haciendo esto y esto. Y así te subes al altar y comienza a agarrar. De hecho, agarró hasta los que nos invitaron, ¿verdad? Y les dijo, cásense porque ustedes andan así, así. Agarró a los pastores, ¿verdad? Qué tremendo. Y les comenzó a decir, ustedes por la plata, por el dinero. ¿Tú crees que nos volvieron a invitar otra vez? Yo sé que no. No nos volvieron a invitar otra vez. No nos volvieron a invitar otra vez. Pero en una pareja que les dimos una palabra, la palabra se cumplió. Gloria a Dios. Fíjate que casi toda la gente se fue de la iglesia. Casi toda la gente se fue de la iglesia. Y como el pastor es un empresario que tiene mucho dinero, comenzó a estarle dando dinero a la gente. Para que regresaran. Para que la gente regresara, les pagaba el alquiler, les pagaba el agua, les pagaba la luz. Yo te digo porque él mismo me contó. Entonces esta pareja viene y le dice, pastor, ¿te acuerdas que aquellos profetas dieron una palabra acá? Y las cosas se fueron cumpliendo en términos de 2 años. En términos de 2 años, porque yo solo faltó que nos sacaran linchados realmente, ¿verdad? Exacto. Ay, fíjate que tremendo. La situación es de que nos volvieron a llamar, hace como 2 meses nos volvieron a llamar. Y nosotros llegamos, ¿verdad? Yo le dije, bueno, ahora es momento de levantar la cabeza, ¿verdad? Amén. Levanta la cabeza porque Dios no nos dejó. Pasaron 2 años. Exacto. Donde incluso yo decía, ¿será que nos equivocamos? ¿Será que hacemos mal las cosas, verdad? Señor, ¿será que a veces tratamos mal a la gente? ¿Será que pasa? Entonces la palabra se cumplió, el pastor nos pidió disculpas, nos pidió perdón, ¿verdad? Gloria a Dios. Fíjate, entonces, ¿por qué? Porque definitivamente, es más, nosotros sabíamos, porque es la verdad. En el momento que nos invitaron, sabíamos que había una buena ofrenda. Sabíamos que había una buena entrada, sabíamos que Él nos podía llevar con más empresarios, nosotros lo sabíamos, ¿verdad? Nosotros lo sabíamos, pero está el hecho donde tú escoges la voz de Dios, los tizones de Dios, ¿verdad? Exacto. O tú escoges la plata del hombre, ¿verdad? Es una situación bien tremenda. Entonces, el discernimiento profético, ¿verdad? Cada vez se torna menos por estas cosas, definitivamente.
Me ha pasado otra situación de que yo no sé si tú lo has visto, pero vamos a iglesias donde están muertas en el espíritu. Exacto. ¿Verdad? Yo incluso daba una clase profética en mi iglesia, ¿verdad? Ministerial, y hablaba sobre el hecho que incluso en mi iglesia me doy cuenta que son dos nada más los que fluyen en la profecía, en medio de la adoración. Yo no sé si tú te acuerdas, hace más o menos como 15 años todavía vivíamos esas iglesias donde sí. los servicios tardaban 2, 3 2, horas. 3 horas y uno se aburría, uno no ¿Sí te sentía, acuerdas, sí o ni no? sentía, era un fuego de Y Dios. un Y uno mover ahí. de la profecía tremendo, oías a Exacto. uno por acá, oías a otro hermano por acá, Exacto. otro allá atrás, otro adelante. Y se está viendo menos en iglesias, como te digo, donde no puedo decir el nombre, incluso que uno conocía, Exacto. un mover bien tremendo, ya no lo ves. Sí, ¿verdad? lastimosamente, mucha gente, como decías tú, pastor, profeta, es que mucha gente se vende, mucha gente tiene miedo, muchos profetas, yo he visto también, incluso profetas se han acercado a mí y me han dicho, ¿y usted por qué todavía vive? Y yo, porque Cristo me llamó y porque me dio la vida eterna, porque Él es el que habla por mí. A mí. Quieren muerta, ¿eh? Sí, me quieren muerta, perdónenme, pero tengo largo camino. Gloria a Dios. Todavía me espera largo camino. Así es. Pero igual, o sea, a mí me ha tocado gente y congregaciones donde Dios he llegado y la congregación está muerta. Y glorifico el nombre de Dios porque ahorita en Retauleu, pastor, te contaba que en Retauleu es una tierra virgen de profetas, lastimada mucho, mucho por siervos que llevan la tutela, que llevan el báculo. Y decían, es que no, ya no queremos más de ellos. Pero cuando escucharon la palabra profética que el Señor permitió dar a través de mi boca, dicen, me presentaron como profeta de la ciudad. Y yo me quedé impresionada, porque yo no espero eso. Yo no ando buscando reconocimiento humano, porque cuando busqué eso, me cortaron la cabeza, me hicieron pedazos y me esparcieron. Pero Dios en su poder me agarró, fue buscando los pedazos, los juntó. Yo como Chucky está guapo, lo digo, Chucky está guapo, a lo que espiritualmente Dios tuvo que hacer conmigo. Y el proceso, como digo, no ha sido fácil, pastor, pero bendito proceso. Y glorifico a Dios porque quiero contarte que nosotros los profetas no dejamos de ser pulidos por Dios. Y Dios sigue probándonos día a día. Y quiero contarte que el día, mañana va a ser 8, mataron a un sobrino mío en la colonia. Y estamos aquí, estamos sonrientes, estamos levantando, exaltando el nombre de Dios, porque las situaciones que nos pasan día a día, dice Dios, que nos prueba conforme a lo que podemos soportar, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ¿por qué pasó esto? Y el Señor decía, porque era necesario que el cordero fuera sacrificado para volver el corazón de toda la gente, de toda la familia de mi hermana, ¿verdad? Que es aparte de la familia de mi hermana, que no la amaba, que se volvieron ahora hacia ella. Pero el dolor que pagó mi hermana, que el dolor que yo siento por mi sobrino, la separación y decir, Señor, pero amén. Ahora solo podemos decir, amén, Señor, hágase en nosotros tu voluntad. Y este fuera un momento en que yo le hubiera dicho a Dios, no, ya te sirvo yo aquí y mira cómo me pagas. Pero glorificamos el nombre del Señor porque sabemos que el tiempo de Dios, la palabra de Dios se cumple y Él no lo advierte. Antes de todo lo que pasara, el Señor ya lo había advertido como un mes. Y empezamos a prepararnos. No sabíamos que iba a partir alguien de la familia, pero sí sabíamos que algo doloroso venía. Pero empezamos a buscar más el rostro de Dios y yo creo que por eso fue que el Señor dio también este sueño que te contaba. Definitivamente. Pero para eso, para estar aquí hoy, yo le decía al Señor, dame la fuerza, dame la fortaleza. Y el Señor decía, la tienes, la tienes. Y todos pasamos el proceso. Juan me impresiona porque Juan estaba encarcelado. Juan estaba encarcelado. Cuando Dios le dice a Jeremías también que vaya a reconstruir el templo, él también estaba preso. Sí. Él era el copero del rey. Y él decía, me da miedo acercármele para decirle si me da permiso para ir a reconstruir. Y él lloraba, pero como profetas también tenemos la espada, ¿sí? Nos ceñimos de poder de guerra, pero también seguimos trabajando. Nosotros también trabajamos día a día. No somos holgazanes como mucha gente dice, no somos vividores de nadie. Todos dependemos y la bendita palabra de Dios dice
Y yo lo declaro siempre, todas las mañanas, que mi vientre se llena, se alimenta del fruto de nuestros labios. Y el fruto de nuestros labios es la bendita palabra de Dios. Definitivamente, pues empezaba hablando sobre los profetas que están antes del arrebatamiento, ¿verdad? Que somos Exacto. nosotros. Ellos tienen, o nosotros pues, ¿verdad? Tenemos que declarar 7 manifestaciones de la voz profeta, ¿verdad? Amén. Definitivamente nosotros hablamos por el novio, ¿verdad? Amén, así es. Por el novio. Nosotros estamos preparando a ese novio. Entonces, número 1 de las 7 cosas que tenemos que discernir es: pastor, ¿cómo voy a saber yo si este profeta es del último kairos de Dios o no? Tiene que hablar esas 7 cosas. Amén. ¿Verdad? La número 1 dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Dice, tengo contra ti, le dice. Yo no sé si ves ahí que él se viene contra, ¿verdad? No viene a favor, viene contra ti, ¿verdad? A decirte, cuando alguien viene contra ti a decirte, no viene de una manera muy bonita que digamos, ¿verdad? viene a sacudirte, ¿verdad? Amén. Y hacerte entender. Y está hablando de un pueblo o de una generación que sí le sirve a Dios. Exacto. Sí le sirve a Dios. Pero dice, tengo contra ti que tú has dejado tu primer amor, ¿verdad? Y eso lo miramos ahora. Ahora lo miramos así tan palpable que todo el mundo va a la iglesia por una reunión social. Exactamente, ya no aman la voz de Dios. Ya no aman la voz de Dios. Como vuelvo a decir, ¿verdad? Hace 15 años no mirábamos un celular sonando en medio de la prédica. No. ¿Verdad? No la veíamos. Yo me recuerdo incluso que los varones sentados en la izquierda, las mujeres sentadas en la derecha, ¿verdad? No mirábamos una dedicación más a Dios, ¿verdad? Entonces, la degradación del amor a Dios, exactamente el respeto. La degradación del amor a Dios es una situación que se está tornando bien fuerte. Y la voz de Dios viene y habla, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, el profeta de Dios tiene que venir a que el pueblo se enamore de Dios. Así es. A que el pueblo se enamore de Él. ¿Y cómo hacer que el pueblo se enamore de Dios? ¿Verdad? ¿Verdad? En una oración yo le decía al Señor, Señor, que la gente se enamore de ti por medio de mí. Exacto, porque ¿verdad? somos el testimonio vivo. La manera en que nosotros vivimos es lo que va a impactar a la gente, porque mucha gente habla muy bonito, ¿verdad? Pero su testimonio de vida, mucho que desear. Así es. La gente ya no toma en cuenta la voz de Dios. Así es. ¿Verdad? La gente ya no toma en cuenta la voz de Dios. Yo le decía a los jóvenes de mi iglesia, tú tienes que tomar en cuenta la voz de tu pastor, ¿verdad? Para todo, para un noviazgo, para un matrimonio, para una empresa. Mucha gente luego se llega quejando, ¿verdad? En mi caso, por ser pastor profeta, ¿verdad? Se va quejando, ¿usted por qué no me habló antes? Usted no, ¿por qué no me dijo antes? Pero si tú no estás tomando en cuenta la voz de Dios. Exacto. ¿Verdad? Dice la Biblia que el pueblo sin voz profética se pierde. Se pierde. Exacto. Y ahora hay voz profeta en este canal, imagínate. Amén. Hay voz profeta en la iglesia, hay voz profeta. Entonces, nosotros, como tú decías, ¿verdad? Me gusta lo que tú decías, una tierra virgen de profetas. Porque nosotros vamos a llegar a levantar profetas donde no hay. Amén, así es. Y tiene que haber voz profeta. Tenemos que llegar a las iglesias y decir, yo he llegado a iglesias, le digo, es necesario que acá se levante un movimiento profético. Amén. Tiene que levantarse un profeta a creer y a levantarse y a creer y a creer que ellos tienen que vivir en el espíritu y ser de bendición para esa iglesia. Amén. Entonces somos destinados a eso, a levantar el amor de Dios. A levantar ahora el amor de Dios, dice la Biblia, que Dios al que ama, disciplina. Lo disciplina. Nosotros, pastor, ¿será que vamos a llegar con disciplina de Dios? ¿Tú qué crees? Muchas veces. Claro que la vamos a llevar, porque Dios te ama, ¿sí o no? Dios te ama y Dios quiere disciplinarte porque te ama. Él te ama. Él no te va a decir, te voy a dar la empresa que estás buscando cuando que tienes 2 mujeres. ¿verdad? Exacto. Es imposible, ese no es mi Dios. Ese no es mi Dios. Y no soy profeta de ese Dios, de que te va a bendecir cuando que tú andas mal. Exacto. Claro, soy profeta de Dios que tiene misericordia aunque andes mal, definitivamente, pero Él no recompensa a gente que no está obedeciendo la voz de Dios, definitivamente. Entonces,
ya, la gente ya no toma en cuenta la voz de Dios, ya no la está tomando en cuenta, ¿verdad? Llegamos a iglesias donde, es más, ni conocen el movimiento profético. Exacto. No lo conocen. Pastores que no conocen el movimiento profético, como decías, con un aceite, con un vino viejo, ¿verdad? Con un vino viejo. Y Dios quiere que el vino nuevo sea echado, no quiere mezclarlo, quiere sacar el vino viejo, echar un vino nuevo y que la iglesia crezca. Yo acabo de ir a un aniversario de una iglesia profética, ¿verdad? Ellos tienen cobertura, un profeta, ¿verdad? Wow. Y varios de los pastores son una nueva generación, son jóvenes. Pero me impactó cuando viene el pastor profeta y dice, voy a cubrir a una iglesia más. Y un anciano, fíjate. Wow. Un anciano con sus canas. Y cuando comienza a hablar, como que si era alguien joven. Y yo hablé después con él y me dice, yo por muchos años con una iglesia no crecía, no entendía. Ahora que me meto en este movimiento profético, yo entiendo que hay un mover profético. Amén, así es. Años de ser teólogo, años de tú me entiendes, las iglesias, ¿verdad? Exacto, Más exacto. conservadoras, ¿verdad? Entonces me dice, es una bendición, mi iglesia está creciendo, estoy levantando alabanza, estoy bajo esta unción y el profeta que lo está cubriendo es bien joven, tiene tal vez la mitad de años que él tiene. Wow. Algo que me impresiona es la juventud, ¿verdad? Que Dios está levantando, que la juventud que realmente ha determinado vivir en santidad, apartada del pecado, apartada para Dios, a esos nazarenos que hoy se están levantando, ¿verdad? Y me impresiona porque mucha gente dirá, ellos ya no son jóvenes, y la Biblia habla que los jóvenes tendrán y vivirán y pero nosotros somos la última generación, nosotros, los que Dios está levantando hoy, los que hoy están siendo presentados, que fueron arrancados detrás de la majada, aquellos que no somos reconocidos por hombres y mujeres, no se me malentienda, siempre lo he dicho, por hombres y mujeres reconocidos porque tienen dinero, porque tienen las megas y megas y megas, pero que lastimosamente mucho pueblo se ha quejado también de ellos, pero perdónenme que lo diga, que se han quejado de ellos y que han venido en busca de los que estamos detrás de la majada para sanidad, para levantamiento, y que el Señor nos ha usado y que ahora vamos. Esta es la última generación de los que estamos armados con violencia para arrebatarle las almas a aquel que se levantó un día en contra del Hijo de Dios para matarlo, pero no sabiendo que detrás de ellos y detrás de él, que es Jesucristo, el Hijo de Dios poderoso, nos redimió a nosotros, que fuimos lo más vil y menospreciado del mundo, pero ahora somos violentos y es a los que más nos odia. Somos unos de los 10 más buscados, dice, ¿verdad? Que estamos con cartel y todo en el infierno, pero no iremos al infierno, sino que de ahí arrebatamos las almas para que vayamos y moremos juntamente con Cristo. Definitivamente, cuando estuvo la invitación acá, como te vuelvo a decir, ¿verdad? Que no habíamos platicado bien, Dios me hablaba sobre la última generación, ¿verdad? Y precisamente estaba viendo yo un anuncio en la televisión sobre una película que se llama Guerra Mundial Z, ¿verdad? Sí. Entonces yo decía, somos la generación Z. Así es. Y estamos en una guerra, y vamos a estar en una guerra aún más fuerte. Eso lo tenemos nosotros que saber. Elías peleando contra un montón de cosas, ¿verdad? Pero dice, la segunda cosa tengo yo acá, ¿verdad? De la cual el profeta del último Kairos tiene que hablar. Juan, tenemos que ver que fue el precursor de los profetas del último Kairos, con ese libro precioso, el libro de Apocalipsis. Definitivamente. El segundo es, dice Apocalipsis 2, 9, 10, ¿verdad? Dice que él sabe que están bajo una tribulación, dice ahí la palabra, ¿verdad? Así es. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Amén. Dice, ¿no? Amén. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas del diablo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación. Dice, por 10 días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice ahí, ¿verdad? Wow. Entonces, mantenerse en la tribulación, ¿verdad? Definitivamente. Estamos hablando de profetas que van a convencer a la gente que deben de ser ricos en Dios. Amén.
que deben de prosperar de la mano de Dios, Así es. ¿verdad? Que deben de prosperar del corazón de Dios. Somos profetas que nos llaman hasta a ungir empresas. Amén, así es. ¿Sí o no? Y llegamos Así a es. empresas donde tenemos que enseñarles que si van a prosperar va a ser en el corazón de Dios, Amén. en la mano de Dios, ¿verdad? Definitivamente. El tercer hecho, dice ahí Apocalipsis 2:13, ¿verdad? 2:13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas santificadas a los ídolos. Dice, enseñaba a Balac, dice, ¿verdad? Enseñaba a poner un tropiezo. Entonces, el hecho de no vivir de una apariencia nada más, ¿verdad? Exacto. Hay gente que va a entender que tiene que salir del albergue del diablo. Hay gente que tiene que entender que tiene que salir de una situación de donde en lugar de tener a Dios, tiene al diablo. E incluso me he topado en congregaciones, profeta, que tienen gente que saben que están en pecado, que saben que están haciendo mal, que lo que están haciendo es dividir a la congregación y permanecen y siguen. ¿Por qué razón? Porque son los que más diezman, que son porque los que me visten, que son porque me regalan joyas, es porque me dan todo lo que necesito. Pero es increíble que Dios dice, sácalos a ellos también. Exactamente. Sácalos. Y mucha gente nos dice, pero es que la Biblia dice que no hay que sacar a nadie. Bien, se constituye que aquel que no obedece, que no quiere, dice Mateo 18, llámalo a solas, ¿verdad? Y dile, estás fallando, no quiere. Entonces llama a 2, 3 testigos y lo confrontas, no quiere. Entonces dilo ante el pueblo y tenlo por gentil y publicano si no quiere y que se vaya. Fíjate que, como estamos hablando también de testimonios, ¿verdad? Hace como 3 años creo yo que me diste una palabra en un retiro allá en Sanarate. Entra hermana Estefanía, me acuerdo yo, ¿verdad? Como algo peculiar que siempre la distingue ella como profeta, ¿verdad? Estábamos con mi esposa en el patio en el jardín donde estaba en el retiro. Entra ella que iba a dar una prédica y se le queda viendo un hermano que estaba como a unos 15 metros, creo yo, me acuerdo yo. Y me dijiste, dice el Señor que ese hipócrita lo tienes que sacar de la iglesia, ¿verdad? Yo me acuerdo que me diste esa palabra. Wow, dije yo, ¿verdad? Yo a esta persona la amaba mucho, ¿verdad? Dios lo sabe, yo la llegué a amar mucho. Porque vivimos en el mundo, ¿verdad? Nos drogábamos, un montón de cosas, ¿verdad? Bueno, la situación está de que esta misma persona, como a los 2 años, ¿verdad? Esta misma persona me dice, mira, pastor, ¿será que por mi culpa la iglesia no crece? O sea, yo no quería entender, como tú dices, como pastor, ¿verdad? El corazón de un pastor definitivamente es amor, se ama a las ovejas, definitivamente, pero a veces queremos ser Dios y no se puede, ¿verdad? Exacto, así bueno, es. me recuerdo de que yo no quería entender el hecho que yo tenía que sacar a alguien de la iglesia, ¿verdad? Y precisamente ayer estaba hablando yo porque cumplimos ya años en la iglesia nuevamente y yo daba testimonio de eso porque la iglesia está creciendo. La iglesia está creciendo hasta ahorita que esta persona se fue de la iglesia. Fíjate. Qué tremendo. Entonces el hecho de ser necios nosotros, cuando que Dios nos está diciendo, saca al diablo, disculpa, ¿verdad? Pero sí, el apóstol Pablo es más, dijo, a Alejandro y a Jimeneo ya los entregué en las manos del diablo. Ajá. Para que aprendan a no blasfemar. Exacto. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de gente de que la cizaña en la iglesia y está arruinando la mies de Dios. Y íbamos entonces, tú te me adelantaste, ¿verdad? Qué tremendo es estar en el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero en el versículo 16 dice, mira, en el versículo 16 dice, por tanto arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé, dice. Contra ellos, con la espada. ¿Quién es la espada de su boca? Los profetas. Somos nosotros. Pelearé con ellos, dice. Con la espada de mi boca. Entonces,
Como te decía, te me adelantaste, pero sí, la espada de su boca viene para sacar al diablo de su obra, de su Amén, así mies. es. Y es una situación muy tremenda. Por eso decía yo, estos profetas del último Kairos, venimos a desenmascarar al diablo totalmente Amén, así es. y a echarlo fuera. Es una situación bien tremenda. Es una situación bien tremenda porque en mi caso, pues como les digo, amando a alguien, ¿verdad? Amando a alguien, pero debemos de ver cómo el diablo trabaja y echarlo fuera, ¿verdad? Entonces, decíamos, el número 4 tengo yo aquí, ¿verdad? Dice 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, ¿verdad? Tremendo. Otro ambiente muy largo, ¿verdad? De hablar, pero dice que se dice profetiza, ¿verdad? Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjate que aquí habla de siervos ya. Sí, Enseñe a mis siervos. Estamos hablando que los profetas del último Kairos de Dios vamos contra la Jezabel. así es. Dijo mi esposa, los profetas, los verdaderos profetas, vamos a traer del chongo a la Jezabel. Amén. De una vez muertas y las sacamos a las puertas de la ciudad para que se las Amén. coman los perros. Entonces estamos luchando contra un mover jezabélico. Así es. Tremendo. La Jezabel se está metiendo en los pueblos y está durmiendo la cabeza. Así Y es. llegas tú a pelear con ella y es más, la cabeza todavía la defiende. Así es. La Es tremendo, defiende. pero es cierto. Es cierto. Y entonces estamos viendo cómo congregaciones están viniendo abajo por la Jezabel de una manera tremenda. Dios sabía de esto y lo escribió hace 2000 años y dijo, van a pelear, mi espada en mi boca va a pelear contra el diablo, lo va a sacar, va a pelear contra la Jezabel. Estamos en una guerra, no estamos peleando contra los siervos de Dios, no estamos No. peleando contra los hijos de Dios. Estamos peleando contra todo aquello que no es de Dios. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, somos profetas que estamos antes del arrebatamiento Amén. y estamos Así preparando a la novia. No Amén. queremos ir a meternos de metiches a las iglesias, no queremos faltar respeto a los pastores, tampoco. En ningún momento. Son autoridad, los amamos y los respetamos, ¿verdad? Y muchas veces también nos honramos definitivamente, pero nuestro trabajo ahí es ir, ¿verdad? Y decir, aquí hay un mover jezabélico, Exacto. no es de Dios, debe salir este mover jezabélico, debe salir. Y muchas veces sale el profeta de Dios y la Jezabel se queda, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y dice acá entonces en el verso 24, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no les pondré otra carga, dice, ¿verdad? Yo no seré gravoso a ustedes. O sea, es lo que yo les quiero decir. Nosotros no vamos contra los que están bien. Exacto. Yo lo digo en mi iglesia cuando hermana Estefanía, si yo digo hermana Estefanía va a venir, no llegan y los que llegan se andan escondiendo. Sí, definitivamente. Tienen miedo. Ella siempre que llega dice, no tengan miedo, a mí no me tengan miedo. Ténganle miedo a Dios. ¿Cómo es que van a tener miedo a un hombre y a Dios no le van a tener miedo? Exacto. ¿Verdad? Entonces, le dijo Dios a Caín, ¿verdad? Le dijo Dios a Caín, si tú andas haciendo bien las cosas, ¿por qué te vas a enojar? Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué te vas a enojar? Si tú andas bien, no tienes por qué temer. Entonces, es una situación, ¿verdad? Que la gente huye, pero no debe huir cuando sabe que Dios está. Entonces, Dios está dando, ¿verdad? Yo lo tengo acá escrito. Tú me hablabas de algo que Dios te decía en el automóvil. Yo tengo escrito, tú lo puedes leer acá. Dios va a comenzar a dar, esta es una profecía, un espíritu para escudriñar totalmente el corazón y la mente. Amén. ¿Verdad? Con un espíritu de ciencia puse yo acá, pero es lo mismo, con un espíritu de vidente. Amén. El vidente sabe lo que estás pensando, ¿verdad? Yo lo tengo acá escrito y tú me lo decías hoy en el vehículo, ¿verdad? Y es confirmación. Dios me decía, yo voy a comenzar a mover en aquellos profetas que han aguantado, que han llorado,
¿verdad? Que han sufrido por amor a mi nombre, un espíritu que va a escudriñar la mente y el corazón de la gente. Amén, así Pero es. yo quiero decirte que esto no se lo da Dios a cualquier profeta. Así es. Se lo está dando a aquellos profetas que están pasando la tribulación o que ya pasaron la tribulación, ¿verdad? Que está pasando la tribulación. A mí me impactaba mucho porque querubín en el hebreo creo que significa luz brillante. Así es. Y en el arameo dice, significa luz amada, una luz que ama a Dios, o una luz amada. Por eso es que Dios amaba a Luzbel. Sí. Y por eso es que Dios ahora, Jesús también lo llama querubín, porque es una luz amada, ¿verdad? Entonces estos son profetas amados de Dios. No son, con todo respeto, Cualquier cosa. no son cualquier profeta, son profetas que Dios ama. Amén. Amén. Lastimosamente, pastor, el tiempo se nos ha ido, nos gustaría, pero esto, la próxima. Así que esto no se queda aquí. Lastimosamente el tiempo nos apremia, ¿verdad? Vamos ahorita corriendo, pero quiero mandarles saludos a la Iglesia Manantial de Vida de Asamblea de Dios de León, Nicaragua. Bendiciones, pastores Juan y María Leonor de González. Gracias porque en noviembre estaremos ahí. Gracias por albergar nuestras vidas. Declaramos que tu iglesia llegará a la visitación de los profetas como la vez pasada estuvimos, pero hoy habrá un nuevo avivamiento. Y también quiero bendecir a la licenciada Silvia Verónica García de la Antigua Guatemala, a la pastora Anita de la Fuente de Perú, que nos escribió, a Ronnie y a Mavi Girón Mata. Quiero también bendecir a los pastores de Estados Unidos, a Douglas Mercer, a su esposa. Quiero bendecir también a los siervos de Juventud con una Misión, que es Edgar y Carol de Chávez, a todo el pueblo norteamericano que nos ha escrito y que ha dicho, presente, aquí estamos testificando de las maravillas de Dios, de mi vida, que también han sido testigos de donde Dios me sacó. Bendecimos al ministerio y a la pastora de Fuego Santo. Gracias por permitirnos llegar a su casa. Queremos bendecirte, pastor. Quiero darte los últimos minutos para que profetices sobre el pueblo. Amén. Como hablaba, viene un tiempo tremendo de Dios, ¿verdad? No todo es malo. Viene un tiempo tremendo de Dios. Dios comienza a motivar los corazones de los pastores a que este mover profético sea puesto en sus congregaciones o que el fuego profético de Dios sea aún elevado, ¿verdad? Amén. Dios ha dejado ministerios, que dice la Biblia, en pro de la iglesia, en el nombre de Jesús. Yo hablo hoy y digo, Dios me hablaba y me decía que Dios va a comenzar a mover en movimientos proféticos a pastores. Amén. Van a comenzar a ensanchar el mover profético en sus vidas. Hay pastores, ¿verdad?, que incluso van a escribir, yo sé que lo van a poner y van a decir, es cierto. Hay pastores que incluso han dudado de que Dios les ha dicho que les ha dado un mover profético en sus labios, que les ha dado labios de profeta. Allá en Estados Unidos, en Nicaragua, en Perú, donde quiera que llegue esta palabra, Dios te habla y te dice, comienza un mover profético. Hoy viene Dios y te dice, la tribulación y el proceso que has estado pasando es porque Dios ahora comienza a moverte en el espíritu. En el espíritu, dice la Biblia que Felipe comenzó a moverse de una manera sobrenatural cuando comienza a salirse del régimen iglesia religiosa y comienza a moverse en un mover tremendo. En el espíritu andaba Elías, en el espíritu recibe Eliseo. Entonces, viene una porción sobrenatural para tu iglesia, para tu congregación, para los que nos escuchan, para los que tienen ministerio, para los que tienen alabanza, para los que tienen jóvenes. Vienen alabanza proféticas. Amén. Es necesario, ya lo leímos en el libro de Apocalipsis, está despertando un mover profético, ¿verdad? Esto no es algo que nos saquemos de la bolsa. No. Esto no es algo que nos estemos inventando, porque la amada tiene que estar preparada de una manera sobrenatural. Vienen talleres, vienen congresos. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Viene la bendición, viene la prosperidad. Claro que viene la prosperidad. Viene prosperidad financiera. Viene prosperidad, vienen cosas que habían estado atascadas, comienzan a movilizarse en el nombre de Jesús. Vienen graneros que se comienzan a llenar. Comienzan 7 años de graneros que se comienzan a llenar en el nombre de Jesús. De gente que está entendiendo el mover profético.
Amén. de gente que está entendiendo lo que Dios está haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de su nombre hay gente que está comenzando a decir, ¿cómo lo voy a hacer en mi iglesia? ¿Cómo lo voy a hacer en mi localidad? Tú tienes que estar atento a la voz que Dios está levantando para que tú comiences a hacer esos proyectos en el nombre de Cristo Jesús. Profetizo también sobre este canal. Este canal Amén. va a llegar a sistemas televisivos. Este canal, Amén, lo Dios va a recibimos bendecir a esta en el gente. nombre de Jesús. La ha estado moviendo esta gente en lugares estratégicos. Yo Amén. no la conozco, pero Dios me lo está poniendo en lugares estratégicos porque Dios está planeando todo desde hace mucho tiempo. ¿Verdad? Amén. No es casualidad, te vas a mover tú bajo este régimen. Yo te decía, ¿sí Amén. o no? Dios te está abriendo puertas, Dios te está abriendo puertas y vamos a llegar a lugares informativos donde esto se va a regar aún más. Amén, así es. Aún más, de una manera preciosa, de una manera poderosa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora profetizo sobre profetas, sobre pastores, sobre Amén, siervos en el nombre de Jesús. que han estado estancados en pecado, que han estado estancados en garras del diablo. Y en el nombre de Jesús, Aleluya. yo no vengo contra ustedes, yo vengo a hablarles y a decirles que salgan de ese estancamiento de las tinieblas, porque son profetas de Dios, son hombres de Dios, son mujeres de Dios que Dios las ha escogido. Lo único que tienen que tener es el valor de salir de ese mover, el valor de decir yo puedo y salir en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de su nombre. Es más, yo no sé si hay número de teléfono, Claro ¿verdad? que sí. Donde puedan llamar y tú los puedas asesorar, ¿verdad? Claro que sí, puedes escribirnos en info@dimension7.tv y buscar nuestra página en www.dimension7.tv, por favor, y puedes llamarnos también a los teléfonos 24 54 15 90, 52 63 93 48, que gustosamente estamos las 24 horas recibiendo y ministrando, así que no te quejes, no te quedes fuera de lo que Dios tiene para ti y para nosotros, porque al escuchar el testimonio, los milagros realizados, bendice nuestras vidas, crece aún más nuestra fe para seguir haciendo la voluntad del Padre. Amén, así es, definitivamente profetizamos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sobre esa gente que todavía está dudando, sobre esa gente que no encuentra salida de cómo salir de ese problema. En el nombre de Jesús, Dios te da la puerta en este momento, Dios te da los lugares que tienes que ir a tocar, Dios te da los lugares que tienes que buscar en el nombre de Cristo Jesús. Pastores, en el nombre de Cristo Jesús, Dios comienza a dar una palabra revelada más fuerte en el nombre de Jesús. Amén. Se van a quedar hasta asustados de la palabra que Dios les va a comenzar a dar. Servicios congregacionales que se van a extender en la administración, en la adoración, sanidades, milagros que comienzan a seguir sus vidas. Aleluya. En el nombre de Jesús, yo insto en el nombre de Cristo Jesús a que hablen a más gente que pueda ver este canal, que sean Amén. partícipes de esta bendición. En el nombre de Jesús profetizamos sobre tu vida, seguimos Amén, yo profetizando y declaramos que solamente es el principio de lo nuevo que Dios trae Amén, para yo ti. recibo esa ¿Verdad? En el palabra, nombre de Cristo gracias. Jesús, nuevas vestiduras, nuevos ministerios, nuevos Amén. llamados, nuevas Aleluya. oportunidades. Amén, En el yo la nombre de Cristo recibo. Jesús, la palabra que Dios te habló se comienza a cumplir en el nombre de Jesús Amén. y la recompensa comienza a llegar a tu vida en el Amén. nombre de Cristo Jesús. ¿verdad? Amén. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias y los esperamos a la misma hora, a las 10 de la mañana, y los invito a ver todos los programas que son de bendición. Gracias. Amén. Así es. Pues qué bendición, ¿verdad? Definitivamente.